Ahora sí, espero que me estén pudiendo escuchar en Facebook también. Eh, bueno, la intención era comentar con ustedes lo que ha sido el descenso de Alianza Lima, algo que pocos podían suponer, algo que era difícil de evaluar y de considerar como algo factible cuando empezó la temporada y Alianza Lima empezó a hacer sus contrataciones. Se supone esta historia que empezaba con la continuidad de Pablo Bengoechea y la incorporación de algunos jugadores, además de la llegada de Víctor Hugo Marulanda, luego de que el Fondo Blanquiazul adquiriera la mayoría de acreencias de Sunat y se convirtiera entonces en el acreedor y en el que administraba ahora los destinos institucionales y deportivos de Alianza Lima. Se dijo en su momento, y en mi cuenta de Twitter está ahí registrado, que Alianza Lima estaba contratando más nombres que futbolistas confiables, digámoslo así. Alianza Lima incorporó a jugadores como Yandesa, como Ascuez, como Alexi Gómez, ya tenía Yosinio Arrué, o se incorporó, además prescindió de Balboa, de Federico Rodríguez, de jugadores que le habían dado respuestas del mismo Aguiar, que no fueron tomados en cuenta ya cuando Alianza, a través del Fondo Blanquiazul y con la llegada del señor Marulanda, tuvo la decisión de cambiar un poco el estilo, el perfil del juego del equipo, jugar menos, entre comillas, a la uruguaya, como se decía el equipo de Pablo Bengoechea, y cambiar por un juego más atildado, más elaborado, más vistoso que el que normalmente estaba ofreciendo. Con ello se optó por la incorporación de Mario Salas, entrenador chileno que con Sporting Cristal había hecho las cosas bien, había tenido una buena campaña, el título con los rimenses, se había ido a Colo Colo y se suponía que con la misma idea Alianza Lima podía retomar su tradición de juego atildado, a ras del piso, por abajo, y volver a ser no solamente un equipo ganador, sino además vistoso. En el camino sucedieron cosas, se advirtió vestuario complicado el que va a tener Pablo Bengoechea. Primero fue Bengoechea el técnico de este equipo, Bengoechea fue el que pidió a buena cantidad de los jugadores que se incorporaran. Pero se incorporó, a ver, Yandesa, que se tuvo que ir porque no tiene conciencia de lo profesional. Alexi Gómez, que tenía sus antecedentes. En Universitario, después había emigrado a Estados Unidos, no se pudo quedar, volvió. Ascuez, que había tenido una oportunidad en Alemania, que había tenido que volver, había tenido una oportunidad en los Estados Unidos, y de Ascuez no se tenía las mejores referencias de un enfoque profesional y una conciencia de la responsabilidad suficiente. Claro, Ascuez había tenido sus mejores momentos con Pablo Bengoechea en la selección peruana. Y entonces todos suponían, bueno, con Bengoechea se va a ver la mejor versión de Ascuez. Pero juntar a Ascuez, Deza, Gómez, Arrué, algunos otros jugadores, que Duclos en algún momento había tenido problemas en la temporada anterior con Hansel Riojas, había tenido problemas, en fin, incorporó a un buen arquero como Steven Rivadeneira, ya tenía y mantenía en la defensa a Aldair Salazar, transfirió a Aldair Fuentes, que era su mejor hombre de contención. Y está bien, le entró dinero a Alianza, Aldair Fuentes se fue al Fuenlabrada de la segunda división de España, pero ahí Alianza perdió un hombre de contención neto. No son hombres de contención netos ni Cruzado ni Bayón, son volantes mixtos, no son perros de presa recuperadores netos. Alianza perdió contención en la mitad de la cancha, pero se dijo, el vestuario no va a ser sencillo, el vestuario va a ser complicado, el vestuario va a tener que requerir mucho manejo del líder que es el entrenador. Pero al poco tiempo, primera clarinada de alerta del técnico Pablo Bengoechea, que dijo, no puedo seguir, cuando dejó Alianza, y dijo, ya mi mensaje no cala en los jugadores, ya mi mensaje no llega a los jugadores, no estoy consiguiendo la reacción que quiero de los jugadores. Y entonces Pablo Bengoechea se fue
y ahí se incorporó a Mario Salas, que tardó en llegar por el tema de la pandemia, cuando todo estaba detenido y cuando no había torneo. En el camino, cuando llega Salas, intenta una propuesta de juego diferente, con pelota ras del piso, con más elaboración, como presuntamente se esperaba y como lo había hecho con Sporting Cristal. Pero Alianza Lima no funcionaba igual, porque no tenía los jugadores dúctiles, no tenía los jugadores suficientemente técnicos para tener esa elaboración segura y para no perder la pelota, para tener precisión y velocidad a la vez cuando el rival ejercía algún grado de presión. Y Alianza fue perdiendo forma, y fue perdiendo partidos, y fue perdiendo confianza. Con ello Mario Salas fue perdiendo crédito, y cada vez fue más cuestionado cuando empezábamos a darnos cuenta que si Bengoechea estaba preocupado y dejó Alianza porque no encontraba respuesta en el plantel, y luego Salas en una conferencia de prensa también había dicho que tenía preocupación por la poca entrega del plantel, ya la clarinada de alerta se convertía en una luz de alarma. No es fácil para un entrenador manejar un plantel de jugadores que deja pasar a dos técnicos que dicen lo mismo, no hay respuesta. Entonces Mario Salas termina siendo cesado por los malos resultados. Y en ese momento llega otro problema, porque se suponía que Jaime Duarte podía asumir la conducción del equipo. O que Salas podía, el Chicho Salas podía asumir la conducción del equipo. Después se lo encargan a Daniel Amet. Daniel Amet fue incorporado para armar la estructura de menores de Alianza Lima. Y en esas discusiones termina siendo Daniel Amet el que asume la conducción del primer equipo. Pero ya los problemas estaban planteados y Alianza ya estaba con la soga al cuello. En el camino descubrimos, y si ustedes, la mayoría probablemente que están viendo este live, está viendo, son hinchas de Alianza, se podrán dar cuenta que en el camino no había respuesta de Alexis Gómez, no había respuesta suficientemente clara y de suficiente nivel del delantero Rubio, traído de Chile, el único jugador que pidió Salas para incorporar Alianza Lima. Le había ido muy mal en la Copa Libertadores, defensivamente no tenía solidez, en la mitad de la cancha no tenía contención, digamos, todo lo bueno que ofrece la experiencia y la zurda de Rinaldo Cruzado quedaba descompensado por su falta de velocidad, por su falta de reacción. Lo mismo con Bayón. Alianza no tenía marca en la zona central de la defensa. Beltrán con Quijada, ninguno de los dos es gran garantía. Entonces, si revisamos el plantel de Alianza no tenía grandes figuras y fue perdiendo a los que no tienen conciencia profesional. Yandesa en primer término. Llegó Beto da Silva como la gran solución. Y entonces, cuando uno revisa la incorporación de jugadores de Alianza, y vuelvo meses atrás porque se dijo en su momento, uno se preguntaba ¿con qué criterio está contratando Alianza? ¿Con qué criterio está trayendo jugadores que tienen nombre, pero no tienen trayectoria, no tienen antecedentes confiables? De esa ya sabíamos todos de qué pie cojea, y lo mostró rápidamente. Arrué tuvo una actitud arrogante cuando hace poco no aceptó ser suplente y dejó el entrenamiento para quejarse de una lesión presunta que no existía, y Daniel Amet lo sacó de la concentración. Después estaba la falta de compromiso de jugadores como Ascuez, que apenas anotaba un gol, estaba pensando en tomarse revancha y en dar algún mensaje, no se sabe a quién, porque aparentemente había sido criticado. Pero no había un plantel enfocado en los objetivos deportivos del equipo. Y entonces encontramos que Alianza Lima no falló por sus entrenadores, falló por su plantilla, falló en los jugadores. Los partidos los planifica un entrenador, pero los resuelve en la cancha el jugador. En la cancha decide el ejecutor, y el ejecutor es el futbolista. Y Alianza fue perdiendo partidos, fue perdiendo posiciones, fue perdiendo confianza, fue perdiendo técnicos, fue perdiendo jugadores también, y al final de cuentas se quedó con un equipo, y nosotros nos lo preguntábamos en los programas que hacemos diariamente, de lunes a viernes, de fulldeporte.pe,
por Depor, de lunes a viernes a las 5 de la tarde en el Facebook de Full Deporte y también en el canal YouTube de Full Deporte. Les pido que se suscriban para que tengan todos nuestros contenidos. Ahí comentamos más de una vez con qué le va a ganar Alianza a UTC, con qué le va a ganar Alianza a Huancayo o a Manucci, con qué le va a ganar Alianza a Vallejo. Y uno revisaba y decía, bueno, lateral derecho Cliver Aguilar, promesa, contratado por Manchester City, pero no es un jugador del cual se pueda considerar ya está listo para jugar en la Liga Premier de Inglaterra. Voy a poner a cargar un poquito el teléfono porque se está bajando un poquito la batería y ahí estoy con el Facebook. Bueno, entonces, uno decía, Cliver Aguilar es un jugador confiable para primera división cuando había jugado el torneo sub-17 con Perú en el sudamericano premundialista. ¿Es un jugador listo para la primera división? No. ¿Prometedor? Sí, pero cuajado todavía no. Aldair Salazar había tenido una muy buena temporada con Municipal. En Alianza nunca ofreció el nivel. Quijada no hizo diferencia. El Che Beltrán tampoco. Por la banda izquierda Duclos o Rosell, laterales normales, profesionales, respetables, pero ninguno de alto nivel. Mitad de la cancha, Cruzado, Bayón, ya no estaba Fuentes. Después encontró el equipo que Oslin Mora, que también había estado en el sub-17 o en el sub-20, era un jugador que apuntaba bien, que promete, pero que no está consolidado, que no tiene gol, que no es una figura de excepción como cuando apareció Jefferson Farfán. Joaosinho Arrué, Ascuez, al que nunca le encontraron posición. Ascuez ha jugado de zaguero central, ha jugado de volante de primera línea, ha jugado de extremo, ha jugado de media punta y ha jugado de delantero. Y yo les pregunto, ¿de qué juega Ascuez? Ninguno de sus entrenadores fue capaz de encontrarle la posición para que Ascuez desenvolviera todas las cualidades que traía de su formación juvenil. Y luego Rubio, que como atacante tuvo chispazos, pero no fue la gran solución que suponía Alianza. Esto que ha sucedido con Alianza Lima, el descenso, deja varias lecciones. Y quiero reflexionar con ustedes sobre estas lecciones. En Alianza Lima quedó demostrado que, lo primero que uno se pregunta, ¿cómo es posible que un equipo que no tiene problemas económicos, porque el Fondo Blanquiazul, señores, hincha de Alianza, el Fondo Blanquiazul no está hecho de delincuentes, de ladrones, de aprovechadores, no, está hecho de inversionistas que pagaron una parte de la deuda de SUNAT para poder administrar el club y han tenido, estoy seguro, la mejor intención de armar un buen plantel. Pero los planteles no los arman dirigentes e inversionistas que son hinchas, los tienen que armar conocedores, en función de una planificación, en función de un perfil de técnico cuya continuidad se va a respetar, en función de perfil de profesional, no de un buen nombre. Entonces se empezó armando mal la plantilla, con toda la buena intención que podían haber tenido. Después, uno se pregunta, ¿cómo es posible que un plantel que tiene nombres importantes, jugadores que en principio uno no considera que están para descender, desciende? Bueno, porque cuando se hacen las cosas mal en un equipo, y hacer las cosas mal significa no tener enfoque, no tener mensaje claro, no tener liderazgo que tenga ascendencia sobre los jugadores, no tener buena respuesta de los jugadores. Cuando vemos que un jugador es ampallado de noche y otro jugador tiene problemas maritales o con damas o en fin, en su vida personal, afectiva, o cuando vemos jugadores que no tienen conciencia profesional, o cuando vemos jugadores que no tienen suficiente capacidad profesional, o cuando vemos jugadores que han pasado por 8 equipos, perdonen, estaba entrando una llamada, que no han jugado partidos seguidos, como el caso de Beto da Silva. Beto da Silva, ¿qué hizo en su carrera después de ese arranque interesante en Cristal hace algunos años para ser considerado una solución ofensiva para Alianza? Beto da Silva en PSV no rindió, en Gremio no rindió, en Argentinos Juniors no rindió, en México no rindió, en los clubes donde estuvo no rindió y en Alianza Lima tampoco rindió.
Y entonces fue una incorporación que fue más de nombre o una apuesta de inversión de alguien, pero no fue producto de una planificación serena, sesuda, consciente del aporte que cada uno debía dar. Y pongo en las antípodas, cuando hablo de conformar grupo y conformar equipo, pongo en las antípodas lo que es la selección peruana. El gran valor y el gran capital que le dio Gareca a la selección peruana fue su concepto de equipo. ¿Qué es el concepto de equipo? Poner los intereses individuales y personales en un segundo plano y privilegiar los del grupo y los del objetivo del plantel. Poner por delante los objetivos del equipo y luego los objetivos individuales. Si uno cumple bien con los objetivos del equipo, le va a ir bien en lo individual. Si uno quiere que le vaya bien en lo individual sin pensar en las necesidades del colectivo, no le va a ir bien ni en lo individual ni en lo colectivo. Y ahí estuvo el problema de Alianza. Ni Mario Salas, ni Bengoechea en su momento fue capaz. Y antes, vayamos más atrás, el técnico argentino Russo, que se fue a Argentina y le fue muy bien con Boca Juniors, no fue capaz de armar equipo, conjunto, conciencia colectiva en el plantel de Alianza Lima. Y entonces encontramos que, primera conclusión, no es una cuestión solamente de dinero armar un buen equipo y un equipo competitivo. No es un tema solo de dinero, porque dinero Alianza ha tenido. Problemas económicos no pasó. Los jugadores han cobrado puntualmente. No ha sido un problema de dinero. Y lo segundo que queda como gran conclusión tiene que ser una enorme lección para todos los futbolistas, hinchas, dirigentes, entrenadores, todos los que están involucrados en el fútbol del Perú. No se puede construir fútbol de alta competencia sin profesionalismo. No se puede construir competitividad sin compromiso, sin enfoque, sin conciencia de lo que se debe hacer bien y de lo que no se debe hacer porque está mal, sin conciencia de cómo se entrena, de cómo se descansa, de qué se ingiere y qué no se debe ingerir. Y en todos estos asuntos falló el plantel de Alianza. Lamentablemente, yo no hubiese supuesto nunca que uno de los equipos con más arraigo en el fútbol peruano hubiera perdido la categoría. Ustedes sabrán, si me siguen de algún tiempo, que yo no considero que en el fútbol peruano haya equipos grandes. No creo que haya un solo equipo que podamos considerar equipo grande en el fútbol peruano. Porque equipo grande yo considero el que tiene una gran infraestructura, el que tiene un gran trabajo de menores, que exporta futbolistas, que compite internacionalmente y que tiene un gran arraigo popular. Alianza, la U, en menor medida Cristal, cumplen con el gran arraigo popular. Cumple alguno que otro con su infraestructura, pero no cumplen con la formación de base, no cumplen con la exportación de futbolistas, no cumplen con la alta competición internacional. Y entonces vemos que cuando los jugadores más cuajados de Alianza no respondían, cuando quiso apostar por sus bases, Kluivert Aguilar, Oslin Mora, el muchacho Cornejo, sí, algunas respuestas, pero ninguno sobresaliente, ninguno que uno diga, acá hay un crack en ciernes, acá hay un futbolista que va a ser gran figura y jugador seleccionado muy pronto. Ninguno. Alianza no lo tuvo. Entonces, creo que las cosas se dan como un producto de la causa y el efecto. Uno toma decisiones que tienen consecuencias. Las consecuencias generan nuevas decisiones que traen nuevas consecuencias. Y esa dinámica se dio en Alianza y no fluyó para que pudiera conformarse un equipo competitivo. Fue suma de esfuerzos, fue suma de intenciones, fue suma de caracteres en algunos casos, unos más comprometidos que otros, pero nunca fue equipo Alianza, nunca fue equipo. Entonces uno ve el funcionamiento de Vallejo y encuentra que Chemo del Solar le dio un perfil al equipo. Uno encuentra en Universitario que Gregorio Pérez había dejado una forma futbolística que luego Comiso logró afianzar para ganar la fase 1. Después en la fase 2 le ha ido muy mal. Pero uno ve a este Huancayo de hoy que está peleando en la Copa Sudamericana y que tuvo una idea táctica, esperar a Alianza con su desesperación
aglutinarse atrás, salir en orden de contragolpe y aprovechar las flaquezas defensivas de un equipo íntimo que no tuvo, insisto, ni solidez en defensa, ni contención en la mitad de la cancha, ni conceptos colectivos compactos, ni expresión de juego para tener un ataque contundente. Y entonces fueron sumándose las derrotas una tras otra, son 6 consecutivas, si no me equivoco, y Alianza ha perdido la categoría. Que sea la oportunidad para que Alianza reconsidere lo que significa el sentido de su existencia, su visión como institución de fútbol y su misión en el fútbol peruano, que es por donde hay que empezar, por donde hay que partir. Alianza Lima y los equipos de fútbol profesional en el Perú tienen que ser centros de alta competencia, con futbolistas profesionales que sean, además de buenos jugadores, buenas personas, profesionales correctos, íntegros, a carta cabal, profesionales de conducta intachable, porque eso es lo que les va a permitir ser competitivos. No hay otra manera, no hay otra forma. No se puede ganar partidos de fútbol saliendo de noche hasta tarde. No se puede ser competitivo bebiendo alcohol más de lo que se debe. No se puede ser competitivo teniendo líos de faldas de forma recurrente. No se puede armar un plantel profesional cuando no tienen integración y no tienen un líder que marque el rumbo. ¿Por qué Gareca tuvo éxito como líder en la selección? Porque el líder identifica malas conductas y las enmienda, las corrige o las desecha. Y en Alianza no fueron capaces. No fueron capaces ni de identificar las malas conductas, ni de enmendar las malas conductas, ni de desecharlas cuando hubo, con la sola excepción de Yandesa. Y entonces las consecuencias están ahí. Hoy ha habido mensajes ya en las redes del plantel o del equipo, de la institución de Alianza Lima, pidiendo disculpas a los hinchas, de que volverán más fuertes, que jugarán la segunda división. Creo que los hinchas de Alianza tienen que tomarlo con calma. No es fácil, entiendo que no es fácil, pero tienen que tomarlo con calma. Juventus descendió y ahora es 8 o 9 veces consecutivas campeón de Italia. River Plate descendió, Independiente de Avellaneda descendió. River volvió para ser el mejor equipo en la Copa Libertadores y el mejor equipo en mucho tiempo en el fútbol argentino. No es el final para Alianza Lima, y eso quiero dejarlo claro para sus hinchas. Así como no es alcanzar el cielo, ganar un título en el Perú, no es irse al infierno, descender a la segunda división. Es muy probable que Alianza arme un equipo con mayor humildad, con mayor disposición al trabajo, con mayor capacidad de reacción y de entrega, para poder recuperar la primera división y ganar la segunda en la próxima temporada, y volver con otra concepción de lo que es un equipo de primera división. Es una lástima lo que ha sucedido hoy con Alianza Lima. La verdad que yo no pensé que en algún momento podría suceder. Sí pensé que, como le ha sucedido a Universitario, como le sucedió alguna vez a Cristal, como le sucedió a varios equipos, iban a sufrir hasta el final, pero no pensé que descendía. Pero hay algo que sí debo considerar satisfactorio. Se puso a prueba el profesionalismo de gente en el fútbol peruano que ha quedado demostrado a carta cabal. El profesionalismo de Wilmar Valencia, el entrenador de Huancayo. El profesionalismo de los jugadores de Sport Huancayo. El profesionalismo de UTC y de Carlos Stein, que pelearon a morir hasta el último minuto. El profesionalismo de Cristal, que le ganó a Cantolao, sin especular en qué le convenía o no le convenía a terceros. Todos jugaron por sus objetivos. Inclusive el Grau, que en algún momento estaba ganando, se lo terminaron empatando Alianza Universidad de Huánuco, y de esta forma terminó enviando también a la segunda división al Atlético Grau. Año extraño este para el fútbol, pero mayor responsabilidad todavía para Alianza Lima el hecho de haber descendido en un torneo que se jugó todo en Lima. Es penoso, es lamentable, pero ese es el fútbol, ese es el deporte, esa es la vida. La vida es ganar y perder y recuperarse. Tropezar es normal. Si uno no comete errores, si uno no pierde, no aprende. Si uno no tiene que afrontar adversidades, no se curte, no se fortalece. Alianza, estoy seguro
va a volver más fuerte, pero tiene que pasar este trago amargo y tiene que entender que no puede ser gestionado por improvisados, no puede ser gestionado por gente que no conoce el medio local, porque si ustedes me dicen Bengoechea conoce todo el fútbol peruano. Desde que trabajaba con Marcarián ha estado aquí. Pero Marulanda no conoce a fondo el fútbol peruano. Creo que inclusive las tomas de decisiones de los dirigentes, a veces apasionados, yo considero muy respetable al señor César Torres, al señor González Posada, a los señores que integran el Fondo Blanquiazul, no recuerdo todos los nombres, considero que son muy bien intencionados, pero no son expertos, no son expertos. Cuando uno tiene una industria textil, tiene que contratar un experto en maquinaria de industria textil, en los diferentes materiales con que se produce en la industria textil, en los mercados que tiene la industria textil. En la pesca, si uno quiere ir y conformar un negocio de pesca, tiene que tener un especialista en dónde están, en ubicar los cardúmenes, donde se pesca, en conocer la maquinaria de los barcos de pesca, el sonar, la tecnología que hay ahora para permitir tener se me fue el live en Facebook, pero bueno, hay que tener especialistas y lamentablemente para Alianza Lima las decisiones no la tomaron especialistas, la tomaron improvisados. Bueno, disculpen un instante los amigos de Instagram que están conectados. Estoy tratando de retomar la comunicación con los amigos de Facebook. A ver. Bueno, no logro. No importa. Continuamos con ustedes a través del Instagram. En fin. Alianza Lima tiene que tomar mejores decisiones, tiene que encontrar un gestor que conozca el mercado del fútbol peruano, que conozca al futbolista peruano, que tenga una clara idea de qué tipo de entrenador quiere tener y qué tipo de gestión quiere tener, para poder armarse de nuevo con jugadores comprometidos con su carrera, comprometidos con una cultura de mérito, no creyendo, como en algún momento creyó Joao Osinio